Como siempre les saluda el doctor Víctor Girao y quien les habla el general Wilson Barrantes. En esta oportunidad gustoso de iniciar nuestra sección Contraataque para tocar temas importantísimos como siempre de la realidad nacional y que impactan en la seguridad y defensa de nuestro país. Señores, el tema que hoy día vamos a esencialmente importantes porque han sido temas de la agenda política. Y el primer tema, estimados amigos, es la situación del exministro del gobierno aprista, Aurelio Pastor. Se acaba de entregar a la justicia. Vamos a ver las implicancias de este tema. El segundo tema, y tu saludo, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El segundo tema que vamos a tratar ahora es el del congresista José Luna y sus asesores fantasmas. Luego, mi querido Wilson, te toca el tercer tema. El tercer tema. Sí, fíjese, este tema es importante también. ¿Por qué? Porque toda la semana hemos hablado del narcotráfico. Los medios de comunicación han hablado, y en este tema, el tema que le hemos titulado el narcotráfico y el narcoestado, con las últimas informaciones que se han transmitido el día de ayer y que justamente las vamos a desarrollar a efectos de poder darles a ustedes una visión real de los problemas que pasan en este país. Bueno, empezaremos con el primer tema, mi estimado Víctor. Así es. A ver qué dice la situación en este caso de Aurelio Pastor. Ex congresista y ex ministro de Justicia, don Aurelio Pastor, un abogado reconocido, que bueno, ha sido condenado a 4 años de pena privativa de libertad efectiva, lo cual es medio extraño porque normalmente cuando las penas no superan 4 años se le da una condicional, ¿no? Así es. En este caso parecería que haya una intencionalidad por ahí. Intencionalidad, alguna podríamos entonces, animadversión o algo político, en fin. Podríamos estar pensando que estamos en el proceso de politización de la justicia o la justicia politizada. Yo creo que más es la justicia politizada. Entonces, Víctor, vamos a ver este video en el cual estamos observando la situación de la entrega de Aurelio Pastor. Don Jorge del Castillo, él ya lo dijo. Aurelio, no estás solo. Gracias. No estás solo, Aurelio. Aurelio, contigo. No estás solo. Aurelio, 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 no estás solo. Hace su ingreso entonces el señor Aurelio Pastor. Acá hay un informe del Colegio de Abogados de Lima. Hay informes de juristas Domingo García Belaúnde, padre del derecho constitucional, Delia Reboredo, ex decana, quizás la más brillante que ha habido, una de las más brillantes, miembro del Tribunal Constitucional, y una opinión del jurista Javier Vallerrestra. Ninguna ha sido admitida como prueba. Aurelio Pastor ha sido condenado sin una sola prueba de defensa. O sea, acá solo ha atacado a alguien y el otro no se ha podido defender porque no lo han dejado. El señor Mulder ha señalado que le parece extraño que, a pesar que la sentencia es de 4 años, lo hagan efectivo cuando no corresponde esto. ¿Usted opina de la misma manera? Es correcto. La regla en el 99.99% es que una pena de 4 años sea suspendida. Y excepcionalmente, cuando debe ser efectiva, tiene que ser bien motivada. Dice la Corte, el Tribunal Constitucional, una motivación cualificada. No existe en este caso. Y lo más grave... Bueno. Bien, Víctor. Entonces, la cuestión en este momento es simplemente preocupación del abogado de don Aurelio Pastor que sea efectiva la pena. Con ello estaría implícitamente reconociendo de que sí hubo delito. Claro. Lo único que le está preocupando a él es que es efectiva. La efectividad de la pena. ¿No? Pero no está desvirtuando el hecho de que cometió o no cometió una irregularidad o un delito. Sin embargo, él sigue recurriendo a los informes emitidos por el Colegio de Abogados de Lima y por algunos juristas que opinan que no se ha cometido delito. Muy bien. Hay que precisar que para los vocales de la Corte Superior y del juez de primera instancia que lo condenó, sí existe delito y esos informes solamente tienen el carácter de pruebas indiciarias, de informes a ser tomados en cuenta, valorados, merituados por los miembros del Poder Judicial, pero no son vinculantes, no es obligatorio el que por el simple informe del Colegio de Abogados de Lima que dice que no ha cometido delito, ya lo absuelvan. No, son simplemente otras pruebas que
que el Poder Judicial, en este caso el juez de primera instancia en lo penal y la Corte Superior en este caso, ha ratificado esa condena de 4 años. En realidad, los que hemos tenido la oportunidad de ver el video en el que Aurelio Pastor se comunica con esta señora, sí ha habido en una oportunidad, yo lo he visto, no sé si tú, Wilson, ahora me lo vas a decir, pero yo he visto que él le dice a ella, sí, no te preocupes, yo soy amigo de ellos y esto lo vamos a solucionar. Y el monto que hablan de honorarios, de 60.000 soles me parece, ese tiene efectivamente sus honorarios. Eso claro. Es normal que cobre la cantidad que él quiera pedirle a su patrocinado, y si el patrocinado acepta, bueno, claro, se realiza, pero sí hubo esa frase, y quizás claro, esa frase es la que ha tenido más peso para los vocales y el juez. Sin embargo, Víctor, en la mañana de hoy escuché al abogado que decía que cuando se han escuchado los audios completos, en realidad lo que se vendió a la prensa es que él justamente dice tengo amigos, ¿no? Pero él en la continuación del audio dice tengo amigos que no aceptan ningún tipo de arreglo. O sea, la parte esa siguiente en la que él dice eso, ¿no? Y todos hemos escuchado más de una vez que efectivamente hay eso, pero hoy día en la mañana escuché al abogado decir que el audio se había sido cortado. Y entonces definitivamente, bueno, pues eso ya te da una situación distinta a la impresión que teníamos de que él había pedido dinero para arreglar, ¿no es cierto? Pero él dice, pero estos no aceptan el arreglo. ¿Ya? Entonces yo tengo que hacer un esfuerzo porque como él lo presenta, dice, Aurelio Pastor es gestor de intereses, y eso es lo que quiero que nos absuelvas un poco, porque la situación del gestor de intereses aparentemente es aquel que interfiere, más no es el que tiene que ver con el tema. A ver, veamos un video más, a ver. ¿Qué le ha respondido la Corte Suprema a Nakazaki? Sí, adelante, por favor. Pruebas que pudieron haberse ofrecido en la etapa intermedia o al inicio del juicio oral. Ahora, dice que en el 99.9 de los casos se da condena suspendida. Lo que queremos decirle al doctor Nakazaki, y él lo conoce perfectamente porque es un abogado competente, profesor universitario. El artículo 57 del Código Penal establece cuáles son los supuestos para que nosotros podamos otorgar condena suspendida. Y nosotros hemos considerado por la lesividad del bien jurídico haber jactado influencias ante un ex miembro, presidente del Jurado Nacional de Elecciones y un ex fiscal supremo, en la actualidad fiscal de la Nación, eran conductas para nosotros lesivas, y eso ha sido lo que ha determinado que no le demos la condicionalidad de la pena. Nosotros no sabemos si la Corte Suprema lo dará. Esa es una atribución de nuestro máximo órgano de jurisdicción penal. Esas son las respuestas que le podría dar. Sí. Transmisión en vivo y en directo de RPP Noticias desde la Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial. Continúan las consultas a la titular de esta sala, la doctora Susana Castañeda, sobre el fallo que establece 4 años de prisión efectiva para el exministro de Justicia, Aurelio Pastor. Por la que va a venir. La otra pregunta que quería hacer es, en todo caso, que nos aclare si durante el proceso quedó descartado eso de que el exministro aprista actuó como abogado, porque él hasta ayer insistía en que él actuó con el ejercicio de abogacía. En todo caso, quisiera que nos aclare. Bien, sobre la casación, es un recurso extraordinario que se presenta ante la Corte Suprema de Justicia. Primero se presenta ante nosotros, tiene un plazo de 10 días a partir de la sentencia para que presente su recurso. Entendemos que el doctor Nakazaki lo está fundamentando. Nosotros tenemos que decir si es admisible o no esa casación. Haremos un análisis de lo que él nos diga en su recurso. Si declaramos que es admisible, se eleva a la Corte Suprema. Si decimos que es inadmisible, él tiene la opción de acudir en queja ante la Corte Suprema para que la Corte Suprema nos ordene que elevemos los actuados. Entonces la Corte Suprema tiene la posibilidad de declarar la nulidad de lo actuado, de absolver a la persona o ratificar la condena, o si gusta ratifica la condena y le impone una condicional. Ese es el escenario probable de lo que ocurra si la Corte Suprema conoce el caso. Bien. Lo ha precisado con claridad meridiana la señora vocal. Tradúcelo, mi estimado Víctor. En términos comunes y corrientes, lo que ha dicho la señora vocal es simplemente que, en este caso, ellos, la sala,
considera que la pena de 4 años efectiva se tiene que cumplir porque hay algunas otras condiciones que escapan a lo común, a la costumbre, ni siquiera está regulado por la ley que obligatoriamente cuando es 4 años se tiene que ser suspendida la pena. No, es una costumbre cuando se aplica esta pena de 4 años y se toman en cuenta otros factores de que no ha habido una lesión a un bien jurídico más grave. En este caso, para la sala, sí lo es. Y en consecuencia, ellos deciden. Y será la Corte Suprema la que, al final de cuentas, ratifique o no esta sentencia, la modifique o no, la anule o no, lo absuelva o no. Es la Corte Suprema la que va a decir. Ahora, es cierto, es doloroso, es terrible que a un ex ministro, que a un ex parlamentario lo sometan a una prisión por 4 años, que en realidad a otros delincuentes o a otras personas que han cometido delitos les han hecho una pena, les han dado una pena suspendida. Entonces ahí hay cierto dolor, cierta aparente exceso por parte de la sala, pero es potestad de ellos. Ellos lo deciden de acuerdo a las pruebas que obran en el expediente, a cómo ellos lo han merituado y creen que sí, que efectivamente amerita una pena efectiva. Es su decisión. Claro. Ahora, me imagino que con la presentación de las nuevas supuestas pruebas que habla el abogado Nakazaki, quisiéramos entender entonces de que si el audio lleva otra lectura que es distinta a la que todos hemos visto, por un lado, y además que estaría, digamos, como dijo también, que el asunto está, que él dice, voy a coordinar con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, no está hablando con el presidente de la Corte Suprema ni nada por el estilo. Por eso es que ahí también un poco como que entendiendo a la presidenta de la Sala Superior, que ha fallado en contra de Aurelio Pastor, entonces pareciera que hasta ahí hay, bueno, ha dejado confundida a la población en el sentido de que se está castigando un hecho, más que todo políticamente, más que por la magnitud del delito, porque según lo que se percibe, al menos es lo que ha trascendido hoy día, ¿no? Me imagino que hasta hace unos días atrás nosotros decíamos, ya, bien condenado porque este señor ha dicho que va a negociar. Claro, si dice que es gestor de intereses, ¿de qué manera iba a hacer gestión de intereses frente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Frente a un hecho que la señora está en proceso de revocatoria? Y también ha presentado como argumento el hecho de el examen psiquiátrico de la señora, que es una persona con trastorno de personalidad, etcétera, y que ella iba a destruir a este abogado. Bueno, ¿qué te parece eso? En cuanto a las gestiones que podría él ofrecido hacer o no ante autoridades X, esto está grabado y la sala ha escuchado el video completo. Recordemos que lo que ha hecho la prensa siempre hace lo mismo, ¿no? Editan, recortan y sacan las frases que impactan más ante la opinión pública. Pero la sala ha escuchado el video completo. Han hecho una pericia y han determinado que ese video que la sala está merituando no tiene alteraciones, no tiene modificaciones, no tiene recortes, no tiene absolutamente nada que pueda violar el derecho de ex congresista y ex ministro Pastor. Lo que ocurre es que cuando se ofrece interceder ante terceras personas, ante terceras autoridades que a su vez tienen amistades en el Consejo, en el Poder Judicial o en cualquier otra institución pública, ya está cometiéndose un ilícito. Porque una cosa es decir, sí, yo soy amigo de fulano, sultano y mengano, no te preocupes, ya con esa palabrita nada más estoy completando la idea de que lo vamos a arreglar. Bueno, sí, lamentablemente para la opinión pública prácticamente va a quedar esto como un gran hito en la historia de la lucha contra la corrupción, ¿no? La cosa es muy sencilla, que
se pase ante la opinión pública, los medios de comunicación social, que pasen el video completo, el audio completo, el audio Claro. que tiene la sala, estoy seguro que lo tiene su abogado y el mismo Aurelio, que lo difundan, Claro. que nos lo entreguen a nosotros lo podemos así interpretar mejor. interpretar mejor. Claro. Entonces, eso es lo que decíamos hace un instante, mi estimado Víctor. O estamos frente a la politización de la justicia, ¿no? O a justiciamiento de la política. Entonces, ¿qué está pasando? Porque, fíjate, yo pienso, esta es una opinión muy personal, a Pastor se le asocia con los temas de los narcoindultos. Sin embargo, en ese tema, él no ha sido tocado, ¿no? Y tengo la impresión que frente a esa presión con respecto a él, habría una suerte de carga para sancionar a Aurelio Pastor, porque de por medio estarían haciendo un poco justicia para limpiarse en salud o curarse en salud el Poder Judicial. Y esto tendría que verlo con lo que hemos mencionado en una sesión anterior, cuando hemos mencionado el día viernes, o estamos en la primavera árabe, a la primavera latinoamericana y llegamos a la primavera peruana, o sea, la primavera ciudadana como el despertar contra todo eso que ha sido acá en Latinoamérica y el Perú, contra la corrupción. Entonces, ¿será eso en importancia lo que está pasando o será simplemente ese dilema de la justiciamiento de la política o la judicialización de la política? ¿Qué piensas tú? Bueno, por lo que se ve hasta ahora, que no tenemos toda la información, además no tenemos acceso al expediente, nosotros simplemente estamos opinando con respecto a lo que se sabe, a lo que se ha difundido, y ahora la versión que ha dado la vocal superior, es clarísima para mí como abogado, lo interpreto perfectamente, para ellos simplemente han cumplido con lo que la ley establece. En algunos casos se aplica efectiva a los 4 años cuando se ha violado otro bien jurídico. Muy bien. En este caso, ellos dicen la que seguridad así es. del Estado, digamos, la seguridad Muy bien. jurídica. Ahora, en cuanto a que se está politizando la justicia Se está judicializando. o está judicializando la política, yo creo que en este caso, particularmente por tratarse de un miembro del partido aprista, estaría politizándose la justicia. ¿no? En este caso, aparentemente, nosotros no podemos estar totalmente seguros en nuestra opinión personal, pero sí es cierto, el señor Aurelio Pastor tuvo una conducta inadecuada, inapropiada, cuando fue ministro de Justicia y se presentó en un penal ofreciendo libertades, conmutaciones en público y ofreciendo además a gente que sabemos eran narcotraficantes y que después han reincidido. Claro, y yo aprovecho para mencionar que en la conducta de Aurelio Pastor siempre ha habido mucha ligereza. Por ejemplo, cuando el caso Río Castillo, yo lo recuerdo mucho cuando el abogado doctor en Derecho, don Jesús Río Castillo, me envía una carta en donde le dice, frente a una foto que salió cuando él estaba con Agustín Mantilla, etcétera, una foto que le tomó la revista Caretas, por circunstancias hasta donde tengo entendido que él había concurrido a ese restaurante y conocía al ayudante general que estaba con el doctor Río Castillo, perdón, con el señor Agustín Mantilla, y como lo había defendido en un proceso anterior a este mayor, en ese entonces mayor, lo invita a saludar a un familiar que era el general. Entonces él sube a saludar, lo saluda y se queda un ratito y en ese momento entra, le toman una placa. Ya, ese hecho motivó que él pide, después de haber sido elegido miembro del Tribunal Constitucional, pide que lo investiguen, ¿ya? Y entonces, ¿qué dice Aurelio Pastor? Ligera, por eso digo, a veces es muy ligero, pues, y hoy día le ha pasado la factura. El señor abogado, doctor, elegido miembro del tribunal, ha renunciado. Entonces, ha renunciado, ya, muy bien, afuera todo. Y en realidad no había renunciado, simplemente había pedido, o sea, esas cosas de interpretaciones siempre han ido pasando en el buen Aurelio Pastor, ¿no? Y yo creo que la factura le ha pasado el día de hoy y por supuesto en algún momento cuando uno a veces es ligero, por eso que a veces tenemos que ser un poco ponderados en este tema, pero bueno, lamentablemente tenemos que decirlo porque en algún momento él ha sido ligero como lo que pasó en esa oportunidad y generó un grave daño, ¿no? Ese es el... Bueno, tenemos en este momento te interrumpo un momentito, Wilson, porque nos acaban de informar que cayó otro implicado en el caso Orellana.
presuntos sicarios detenidos en el Callao. En estos momentos están en plena detención, Sí, Natalie, queríamos operativo de tener unos preguntarte, Natalie, implicados y tenemos en en el caso de imágenes a Orellana. Gerson Galvez Calle, Veamos alias la noticia. Caracol, y preguntarte qué es lo que se espera ahora, ¿no? Ellos estarán en el médico legista y luego, Natalie. Luego, nuevamente, nosotros suponemos que van a ser llevados nuevamente a la Divincri, porque aquí han estado 2 horas. No creo que todavía les hayan tenido el tiempo de que se tome su manifestación a cada uno de ellos, ¿no? Porque tomemos en cuenta que todas las personas que dicen las autoridades, entonces tienen mucho que decir, ¿no? Yo supongo que la manifestación que ellos brindan se va a extender por varias horas, pero lo que corresponde aquí es llevarlos al médico legista, ¿no? Para que se determine que ellos se encuentran en buen estado. Claro, ¿en qué condiciones? Bien, en qué condiciones. Claro, ¿en qué condiciones están en este momento? Serán llevados a la Divincri de la Avenida España para que rindan su manifestación. Claro, ¿no? Que sí, Natalie. Sean preguntados por los diferentes crímenes a los que se los acusan. Así es, ¿no? intensamente interrogados, imagino. Claro, intensamente interrogados, imagino, sobre todo en el ataque a la Porsche, ¿no es cierto? Realmente ellos fueron los que atacaron brutalmente la Porsche de Gerald Oropesa. En imágenes justamente tenemos a Jairo Vladimir Cáceres, ¿no? Ahí ustedes lo tienen en la fotografía. Él es uno de los detenidos. Está incluso sindicado por la policía como un presunto sicario, brazo armado, reiteramos, de Gerson Galvez Calle, alias Caracol, también intensamente buscado por las autoridades. Con estas 3 capturas serían también 3 bajas importantes, ¿no? De los hombres fuertes, de los hombres de confianza de alias Caracol, el principal enemigo de Gerald Oropesa y el sujeto que habría ordenado acabar con Gerald Oropesa cuando regresaban del tan conocido y ha sonado viaje a Cancún. Natalie, vamos a regresar contigo. Bien, acabamos de presenciar el operativo en el que están deteniendo a estos jóvenes, a este joven especialmente, que parecería que tiene pocos años de edad, no es tan, tendrá 18, 19 años aparentemente, pero que ya utiliza armas y es un sicario y mata sin piedad. Sin piedad. Y esto es parte de lo que siempre reclamamos, ¿no? Que la penalización a los menores de edad prácticamente muy generosa acá en este país, ¿no? Sí. Y sobre todo por el incremento de los niveles de violencia, ya deberían estar sometiéndose las leyes al Congreso para efecto de penalizarlo de los 14 años. Y con penas severas y a ir a, a penales de máxima seguridad, porque de alguna manera la sociedad tiene que protegerse, independientemente de la prevención que tendría que trabajar educación, salud, etcétera, ¿no? Pero yo creo que como medida represiva algo se tiene que hacer, sí, aun cuando sean menores, ¿no? Ya muchos menores están cometiendo crímenes atroces. Pero volviendo a nuestro estimado caso Aurelio Pastor. Así es. ¿No? Estimábamos que su conducta ligera, como lo habíamos mencionado con bastante precisión, efectivamente se hizo notar durante toda su gestión como parlamentario y como ministro de Justicia, actuando de una forma displicente, muy soberbio él, ¿no? Muy todopoderoso. Muy seguro. Muy seguro de sí, con los narcoindultos. Por ejemplo, el tema de los 2.500 supuestamente indultados, que es la acusación que se han hecho, y él era un tramitador, porque él dice la responsabilidad de la comisión. Claro, de repente en términos legales o jurídicos es así, pero ¿y qué niveles de control tienes como ministro? No, y el presidente igual, etcétera, y al final nos estamos dando cuenta que parte de todo este problema que estamos mirando es justamente consecuencia de todas estas acciones. Los niveles de inseguridad se han incrementado a raíz de todos estos actos, ¿no? Y indudablemente, aun cuando vamos a suponer que en este caso haya sido demasiado dura la justicia respecto a este caso, pero para la opinión pública también hay una sensación de ligereza, hay una sensación de corrupción y hay una sensación de que a este señor se le ha perdonado muchas cosas pues dentro del partido aprista, ¿no? Hasta creo denuncias de crímenes producidos en la zona de San Martín. Así es. ¿Ya? Eso es lo que se conoce, ¿no? Espero que con esto se clarifique un poco el tema, mi estimado Víctor. Sí, su conducta en realidad
por personas que se han comunicado a través de la web y también de los correos electrónicos, de los Twitter y los Facebook, en fin, todas estas comunicaciones de las redes sociales mencionan de que en este caso es merecida la pena efectiva. Eso es lo curioso, ¿no? Eso es lo curioso. A pesar de que saben que en este caso no está configurado totalmente como para que se vaya a sus 4 años de canario, como dicen. Sin embargo, la opinión pública pareciera que está le está sacando, está conforme con este tema. Está conforme, ¿no?, por su conducta, ¿no? Así es. Ahora, para terminarlo, analizar el abogado Nakazaki. Yo no sé, la vocal no ha mencionado el tema, pero la abogada Nakazaki ha puesto mucho énfasis en que el Colegio de Abogados de Lima y los juristas fulanito y sutanito y menganita, que son lo máximo en el poder, en la administración de justicia y en la opinión jurídica, ¿no? Han dicho que no se ha cometido el delito. Bueno, reiteramos, eso para los vocales es simplemente nada más que un peritaje, un indicio, pero para ellos lo que más valor ha tenido, estoy seguro, es la grabación íntegra, intacta, sin modificación alguna. Y eso es lo que para ellos ha pesado. Entonces, el abogado Nakazaki está tratando de influenciar a la opinión pública, a los medios de comunicación, a la prensa, en fin, y no creo que a los vocales, a los supremos, con el hecho de que hay informes del Colegio de Abogados, como que si el Colegio de Abogados pues está por encima de los vocales, ellos también son abogados. Claro. La pericia sirven, por ejemplo, y esto es más o menos creo que oportuno para la opinión pública. Si los vocales están juzgando a un médico, por ejemplo, que ha cometido una mala praxis, los vocales no son médicos, entonces sí tienen que recurrir al colegio médico. Se trata de arquitectos, al colegio de arquitectos. Se trata de ingenieros, al colegio de ingenieros, y así sucesivamente. Pero al colegio de abogados no van a recurrir a pedirle una opinión, pues si ellos son abogados. Son abogados y han llegado a la magistratura precisamente porque tienen una trayectoria como abogados. Así es que ese argumento del abogado Nakazaki realmente no tiene mayor sustento para la defensa. No creo que por ahí logre que la Corte Suprema, si es que por ahí quiere influenciar a la Corte Suprema, no lo va a conseguir. Claro, probablemente lo que lo está motivando a hacer eso a Nakazaki es el hecho de que a Robinson lo han soltado, ¿no? Al ex vocal supremo, lo han soltado por presión del Colegio de Abogados justamente del actual decano, que le ha hecho una visita, se ha pronunciado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, probablemente que sea esa una de las razones que él está influyendo a la opinión pública para ver si de rebote lo reciben los vocales supremos y también le dan ese beneficio como se lo han dado. Aparentemente, estoy siendo ligero en mi apreciación, pero estoy hablando solamente por lo que se percibe respecto al vocal Robinson, al ex vocal Robinson, vocal supremo o abogado Robinson, ¿no? Claro. Y a 3 más, a 2 o 3 más que los han soltado por eso. Pero les han dado comparecencia restringida. O sea, les han cambiado la prisión es otra preventiva a comparecencia. Claro, este ya está sentenciado. No los han liberado, simplemente les han hecho una modificación, un cambio en su condición jurídica. Así es. ¿No? En cuanto a la... Él no ha hablado como hablan todos los abogados. No, eso es lo que ha hecho. Pero no se ha acreditado de que él, por ejemplo, haya influenciado para que salga bien librada esta señora, que además dejó de ser su abogado. Yo quiero decirles algo a ustedes, señores. Esta señora me buscó a mí. Un sobrino me llamó un día que yo me estaba yendo a mi casa y me dijo: tío, estoy con la alcaldesa de Tocache y quiere su servicio. Le digo: mira, no la puedo atender porque ya me estoy yendo a la casa, pero vamos ya que vayan. Entonces, cuando fue la señora, me planteó su problema que tenía. Le digo: encantado, yo la puedo asesorar, la puedo patrocinar. Entonces le digo, cuando hablamos de los honorarios, me dijo: no, muy caro, porque yo conozco a todos los miembros del Tribunal Electoral, a todos los conocía, y que había hablado con él. Entonces, señora, ¿sabe qué? Vaya por donde ha venido, porque si ya lo conoce, ¿para qué quiere abogado? Bueno. Ya creo que nos releva de cualquier comentario, ¿no? Sí. Pero lo curioso es que justamente Wilmer Medina es el abogado de Alan García, ¿no? Entonces, obviamente, la búsqueda de
de un operador que le permita salir de su problema, yo creo que era la intención también. Pero yo pienso que acá siempre también sancionamos a uno, pero ¿y el otro? Que haya buscado esa intencionalidad, no ha tenido ninguna sanción. Y creo yo que acá hay dos, para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. Entonces acá también creo, desde mi modesta opinión, también tendríamos que incluir a la exalcaldesa, ¿no? Porque ya obviamente ya no es. Bueno, en el caso de ella podría quedar como tentativa porque Claro, no se consumó. no se consumó, claro. Entonces Bueno. ella simplemente hace la propuesta y él es el que hace el ofrecimiento, ¿no? Pero bueno, yo creo que la Corte Suprema no va a absolverlo al ex congresista Aurelio Pastor. Y esperemos que se pronuncie pronto, porque ese es otro de los problemas que tenemos en la Administración de Justicia, la demora en el tiempo para resolver el caso. Ahora, como se trata de un aprista y se dice que el APRA tiene mucha influencia en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, quizás este caso lo vean con gran celeridad, y eso también va a ser muy interesante de saber. Eso es. Bueno, amigos, hacemos una pausa y regresamos con el siguiente tema. No nos olvidemos que es importante porque aquí está implicado un congresista de la República de un partido importante como fue Solidaridad Nacional y que además es rector de una universidad nueva. Vamos a ver, entonces luego de la pausa, una pausa y regresamos, estimados amigos.